Bienvenidos a la clase de Literatura 2. Modalidades de presentación, texto dramático y representación teatral. Después de lo que hemos aprendido en este bloque, podemos recapitular las dos formas en las que se puede representar un género dramático, mediante la lectura y a través de la representación. La obra dramática es el texto literario mismo, mientras que la obra teatral es la representación del texto en el escenario. La obra dramática cumple su esencia cuando se convierte en obra teatral. Subgéneros dramáticos. El estilo de la tragedia siempre es elevado y su desenlace funesto fatal. Se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. La comedia es esta forma teatral que tiene la finalidad de divertir al espectador poniendo en escena los caprichos, extravagancias y debilidades humanas. Mientras que el drama pone en escena un conflicto serio donde están en juego valores importantes como el amor, la honradez o la dignidad. Origen de la tragedia. El origen de la tragedia se remonta al siglo V a.C. y en la antigua Grecia los pobladores rendían culto al dios Dionisio. Dionisio era el dios del vino y de la fertilidad, como ya se mencionó en el bloque anterior. Por ello organizaban grandes festejos para agradecerle la buena cosecha. El ditirambo era un himno dedicado a Dionisio. Era interpretado por 50 integrantes que se dividía para ejecutar en tetralogías. Las tetralogías era un grupo de 3 tragedias más una sátira o una comedia distribuido en 4 coros, 2 de 15, 1 de 12 y otro de 8. Los signos distintivos de la tragedia son: el protagonista se caracteriza por transgredir el orden divino. La acción era muy sencilla, se basa en mitos griegos. No había escenas de violencia o muerte frente al espectador. Se pretendía que el espectador hiciera empatía con el protagonista y se divide en 3 unidades. Estas unidades son: acción, donde trata el hecho principal; espacio, donde se desarrolla la obra; y el tiempo, donde se desarrolla la historia. La catarsis, entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. Esto es importante en la tragedia. Las características de la tragedia clásica son el desarrollo de la trama, los temas tratados, el hombre está condenado a su destino, el héroe trágico que se conduce a su destino y a la muerte por voluntad propia. El protagonista por lo general es un rey o un héroe y no hay muchos personajes. Los elementos de la estructura externa son el prólogo, que es la parte que precede a la entrada del coro, los párodos, que es el canto de entrada del coro; episodio, que se define como la parte completa de la tragedia; los estacismos, que es el canto del coro que se intercala entre 2 episodios; y el éxodo, que es el canto final del coro. La estructura interna de la tragedia clásica es que está basada en un mito, por lo que el pueblo sabía con anticipación de lo que trataría la obra. La tragedia en los tiempos modernos y contemporáneos. En Inglaterra hubo una importante evolución de la tragedia con el teatro isabelino, que comprende de 1558 a 1625 durante el reinado de Isabel I. En España, Lope de la Vega y Calderón de la Barca, que aunque ellos llamaban comedias a sus obras, tenían características de la tragedia. En Alemania ubicamos a Goethe y a Schiller como sus mayores representantes en obras trágicas. Y en México, en el siglo XX, tenemos a Rodolfo Usigli y Sergio Magaña con obras de tragedia. Tragedia moderna. A partir del Renacimiento en los siglos V y VI, la tragedia cambió de manera radical. El coro desapareció y ahora forma de 5 actos dividido en escenas. Elementos de la tragedia moderna son: el planteo, que es la presentación del conflicto; la peripecia, que se refiere a un cambio notorio en la suerte del personaje; y el desenlace, que es la situación final que normalmente ocurre en la tragedia, que es la muerte del protagonista.
Una diferencia fundamental respecto a la tragedia clásica es que el destino no tiene un papel determinante y el final trágico no es la desobediencia de los dioses. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.